En la historia de la navegación, ningún barco ha sido tan famoso y conocido como el RMS Titanic. Construido en 1909 y botado al mar en 1911, fue uno de los barcos más innovadores y modernos de la época. Camarotes lujosos, pistas de tenis, restaurantes y cafeterías, piscinas, baños turcos, gimnasios. El Titanic estaba dotado de toda clase de lujos. Era una ciudad flotante. El 10 de abril de 1912, el transatlántico partía del puerto de Southampton rumbo a Nueva York. Lo que nadie sabría es que el Titanic nunca llegaría a su destino. Su viaje inaugural acabaría en tragedia. Justo después de las 11:40, el 14 de abril, el barco chocó contra un iceberg y empezó a hundirse. Todo pasó tan rápido que en apenas 2 horas y 40 minutos el mar se tragó al Titanic y a las 1.500 personas que quedaron en su interior. Una auténtica catástrofe en tiempos de paz. Historias del Titanic vuelve con una segunda temporada para relatar las emocionantes historias de los supervivientes y fallecidos aquella fatídica noche del 14 de abril de 1912, aunque la realidad es bien distinta. Entre los 900 tripulantes se encontraba un joven Harold Bright, el radiotelegrafista acompañante de Jack Phillips en el fatídico viaje del Titanic. Bright nació en enero de 1890. Era el más joven de sus 3 hermanos y vivió durante su infancia en Londres. Tras terminar la escuela, Bright descubrió su vocación. Quería ser un operador de radio. Así que trabajó en el negocio de su familia para poder pagarse sus estudios. Años después, en julio de 1911, terminó sus prácticas en la Marconi Company. Bright fue asignado para trabajar por primera vez en el mar como operador. El barco Haverford fue su primer viaje en alta mar. Tras el Haverford, empezó a trabajar en el Lusitania, en el Le France y finalmente en el Anselm. 1912 fue el año de su vida. Harold ingresó en la White Star Line, donde le asignaron viajar como operador de radio ayudante en el RMS Titanic. Iba acompañado de Jack Phillips, el operador principal. El Titanic zarpó desde Southampton el 10 de abril sin saber lo que a sus pasajeros les pasaría. Durante el viaje, Phillips y Bright enviaron mensajes por parte de los viajeros a la vez que recibieron varias alertas de icebergs. El atardecer del 14 de abril de 1912, Bright se fue a la cama temprano para relevar a Phillips a medianoche. Esa noche, el 14 de abril, el Titanic chocó contra un iceberg a las 11:40 de la noche y empezó a hundirse. Bright se despertó poco después y se enteró del impacto. Inmediatamente, el capitán Smith entró en la cabina de radio y les dijo a Bright y a Phillips que enviasen mensajes de ayuda. El Titanic se hundía. Phillips enviaba mensajes de socorro mientras que Bright entregaba la información al capitán Smith. Sin embargo, el barco más cercano era el Carpathia, a unas 58 millas del lugar. El Carpathia alcanzaría el lugar de posición del Titanic tras su hundimiento. Phillips y Bright empezaron a usar el nuevo código de asistencia, el SOS. Bright y Phillips se percataron de que la proa ya estaba hundida, así que cogieron unos salvavidas. El capitán Smith les informó que ya habían hecho su trabajo y que intentasen salvarse. Harold recogió algunas pertenencias personales. Y cuando volvió, un miembro de la tripulación intentaba coger el salvavidas de Phillips, pero Jack le golpeó. Una vez inundada la sala del telégrafo, los dos salieron de la cabina. En la cubierta casi todos los botes habían salido ya, excepto los plegables, al cual uno de ellos ayudó a Bright a bajar. La tripulación fue incapaz de poner en marcha el bote y Bright cayó al agua. Aún así, nadó todo lo rápido que pudo junto a Phillips. Sin embargo, Phillips no aguantó el frío del agua y murió congelado. Bright subió a un bote volcado junto a 15 personas más. Bright y los demás fueron rescatados por otro bote cercano. El Carpathia llegó más tarde y los rescató. Ya a bordo, el muy afectado físicamente Bright continuó su trabajo junto al radiotelegrafista del Carpathia, Harold Cottam, a enviar las listas de los supervivientes. Tras el desastre, Harold se reunió en Nueva York con Guglielmo Marconi, el inventor de la radiotransmisión a larga distancia, y fue entrevistado por el New York Times, quien le dio a Bright $1,000 a cambio de su historia.
Años después, durante la Primera Guerra Mundial, Bright sirvió como radiotelegrafista en el barco de vapor Monash Isles y en 1922 se casó en Escocia, donde tuvo 3 hijos. Finalmente, Harold Sidney Bright falleció de un cáncer de pulmón en 1956. Sin duda, es una historia muy interesante e impactante. Ha sido representado en varias películas del Titanic. En La última noche del Titanic de 1958 fue representado por Kenneth Griffith, y en la famosa película de acción Titanic de 1997 su personaje fue representado por Craig Kelly.